Ecobici y HSBC. Con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Ecobici y HSBC. Presenta lo que hay que saber. Expansión Daily. Irán acusa a Estados Unidos de violar el alto al fuego y mantiene el bloqueo del estrecho de Hormuz. Senado avala reforma para que se registren electrónicamente las horas trabajadas y el Servicio Universal de Salud cubrirá las enfermedades con mayor mortalidad en México. Es jueves 9 de abril. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te doy la bienvenida a este episodio de Expansión Daily. Te recuerdo suscribirte y activar las notificaciones en cualquiera que sea la plataforma en la que nos escuches para que no te pierdas ningún episodio y toda la información que traemos en Expansión. Hoy está conmigo Diana Zavala, editora de obras en Expansión. ¿Cómo estás, Diana? Mon, agradecida de compartir micrófonos contigo, pero también la verdad afligida, preocupada, molesta por todo lo que está pasando en el mundo y principalmente confundida con lo que sucede entre Irán y Estados Unidos. Estábamos hablando de una pausa entre los ataques, que sí, que no. Ya no sé qué está pasando, Mon. Casi nadie entiende lo que está pasando cuando depende de Donald Trump. Y a ver, vamos a dar actualización de lo que ha estado sucediendo con el conflicto entre Irán, Estados Unidos, en fin. Lo que sucedió fue que el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bakr Galif, publicó en un comunicado en X que hay ya una desconfianza histórica a Estados Unidos. Y esto gracias a las repetidas violaciones de todos los compromisos, que de hecho ahorita la propia base viable sobre la cual negociar ha sido violada antes de que comenzaran las negociaciones. Habló, por ejemplo, de los continuos ataques al Líbano, de la entrada de un dron en el espacio aéreo iraní y de la negación del derecho de Irán a enriquecer el uranio. Esas tres cosas fueron las que mencionó y agregó justo que el alto al fuego bilateral y las negociaciones son poco razonables ya ante esta situación. Por otra parte, la agencia de noticias semioficial iraní Fars informó que Irán detuvo el tráfico de los petroleros a través del estrecho de Hormuz, que era una parte clave de estas negociaciones y de esta pausa a los ataques. Esto después de que Israel atacara al Líbano, como ya lo mencionabas, lo que provocó que solo 2 petroleros cruzaran el estrecho desde que entró en vigor el alto al fuego. Es decir, se llegó a este acuerdo, pero realmente no se ha cumplido por los ataques que han continuado durante estos últimos días, man. Y me parece que nos hemos acostumbrado a las escenas de guerra y a los continuos ataques, pero justamente Israel lanzó su ataque más violento en contra del Líbano, dejó al menos 182 muertos y 890 heridos. Esto en un ataque, ya decíamos, sin precedentes. Creo que nos hemos normalizado ver ataques catastróficos, pero siempre hay una escena que supera la última, la más reciente. Ante eso, Israel Katz, el ministro de Defensa de Israel, dijo que el ejército llevó a cabo un ataque sorpresa contra cientos de miembros de Hezbollah en todo Líbano y fue, de hecho, sí, el mayor golpe contra el grupo desde una operación que fue realizada en 2024 con víperes. Israel y Estados Unidos, los aliados en este conflicto, dijeron que el alto al fuego pactado por Teherán y Washington no atañe a Líbano. De ahí los ataques. Este país que se vio arrastrado al conflicto por los ataques del movimiento pro-iraní Hezbollah contra Israel. Recordemos que el alto al fuego en Líbano es una de las condiciones fundamentales del plan de 10 puntos de la República Islámica para poner fin a la guerra del Oriente Medio. Así lo dijo el presidente iraní en una llamada con su par francés, Emmanuel Macron. Y bueno, después de las críticas de algunos líderes, justo como el presidente francés, Donald Trump dijo que seguirá debatiendo con Netanyahu, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, la idea de incluir al Líbano en un acuerdo de alto al fuego en la guerra contra Irán. Y en medio de esta guerra en Medio Oriente hay ganadores y perdedores. Entre ellos, hablemos del IPC, el índice de precios al consumidor en la Bolsa Mexicana de Valores. En medio de esta guerra, los mercados globales se han estado reacomodando y ayer repuntaron. El petróleo retrocedió y la Bolsa Mexicana de Valores recuperó terreno después de que ayer Trump anunciara esta tregua con Israel e Irán por 2 semanas. Pero hubo acciones mexicanas ganadoras y perdedoras
perdedoras. Exactamente, todos estos ataques han estado afectando a las economías de todo el mundo y en México lo podemos ver reflejado exactamente en el IPC. Y en este entorno, en el día de ayer, algunas emisoras no solo resistieron, sino que avanzaron con fuerza, porque el mercado premió a empresas con ingresos más estables y menor sensibilidad al petróleo, que sabemos que es el elemento que más ha tenido, sobre todo subidas, bajadas y ahora estabilización, o a choques externos. Hablemos de cómo subieron y bajaron. Uno de esos casos, el más destacado, es Orbia, que sobresale con un avance de 16% en el último mes y un rendimiento acumulado de 37% en el año, lo que la consolida como la empresa con mejor rendimiento del IPC de 2026. Otro de los casos que destaca Octavio Torres, nuestro colega que es el autor de esta nota, es el caso de La Comer, que ganó 15% durante el periodo de mayor volatilidad, impulsada, pues sí, por la fortaleza del consumo interno, mientras que en el sector financiero, el Banco del Bajío tiene un alza mensual de 10% con un rendimiento anual del 24%, reflejando esto que el mercado tiene apetito por emisoras con fundamentos sólidos. Ahora, hablemos del lado de las caídas, porque decíamos hay ganadores y perdedores. Y uno de los más llamativos perdedores es el caso de Coca-Cola FEMSA, que retrocedió 6% en el último mes, en un movimiento que la verdad ha estado contrastando con su perfil defensivo y apunta más a toma de utilidades. También Chedraui tuvo una baja de 5% mensual y un desplome de 16% en el año, en este caso presionada por su alta exposición al consumo en Estados Unidos y al tipo de cambio, que bajo estas condiciones, cómo no iba a resultar impactada. También Peñoles cayó 5% en el periodo de guerra y acumula un retroceso de 8% en 2026, afectada por la corrección en los precios de los metales, evidenciando cómo el ajuste en commodities terminó golpeando a las emisoras más ligadas de este ciclo en toda la Bolsa Mexicana de Valores. Y a ver, en este tablero internacional que es muy volátil, la política exterior, la verdad, se convierte en algo estratégico, y justo ahí es donde entra el nuevo canciller Roberto Velasco Álvarez, que fue ratificado como secretario de Relaciones Exteriores por el Senado para sustituir, recordemos, a Juan Ramón de la Fuente, que había anunciado su salida por temas de salud el miércoles 1 de abril. Y a ver, Velasco ya tiene un rato en la Cancillería, ha estado concentrado en temas de comercio, en temas de migración y el tema muy importante de la defensa de los mexicanos en suelo estadounidense. Entonces, algunas de sus tareas principales, por supuesto, imposible no mencionar el tema de llevar el Temec a buen puerto, ¿no? Es cierto que tiene una cercanía con Marcelo Ebrard, y eso, que es el secretario de Economía, y eso es visto como una ventaja estratégica ante esta próxima negociación. Ahora, está el tema de seguridad, Diana. Sí, que no es nada sencillo, del que hemos hablado mucho en el Daily este año, y es que los analistas coinciden en que la seguridad nacional es un gran reto porque está vinculado a la seguridad de los Estados Unidos, sobre todo por este tema del crimen organizado, que sabemos que también ha estado en el centro de las negociaciones entre estos dos países. Este es un tema central con Trump, a quien aún le quedan 3 años en la Casa Blanca, y va a ser una de las principales tareas de Velasco, que cabe resaltar es uno de los cancilleres más jóvenes que ha estado como titular en esta dependencia. Y decía yo hace rato que no todo tiene que ver con comercio, porque la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene como parte de su agenda elevar la exigencia en términos de una investigación de la muerte de 14 personas mexicanas, de 14 connacionales en Estados Unidos, esto enredadas o bajo custodia del ICE, el litigio de armas y, por supuesto, la petición de frenar el tráfico desde Estados Unidos, y esto ha sido muy importante. Y finalmente, defender la soberanía de México ante estas advertencias, amenazas que hemos visto de Trump en intervenir territorio nacional, que bien decías, le quedan 3 años. Seguro en esos 3 años muchas amenazas de territorio nacional. Y a ver, nosotros estamos redefiniendo nuestra posición frente al mundo, pero lo que es cierto es que hacia adentro la economía empieza a mandar señales que no son nada cómodas, y me estoy refiriendo al debilitamiento de la economía nacional, porque ya pasa factura al sector productivo. En marzo, el número de patrones registrados ante el IMSS tuvo una caída de cerca de 1,730. Esto es el 2.7% respecto al mismo mes
del año pasado. Para ponernos en contexto, hay que recordar que durante el 2025 el Producto Interno Bruto del país creció 0.8% respecto a 2024, uno de los desempeños más bajos desde la pandemia. Y para este año, Hacienda estima que la economía crecerá entre 1.8 y 2.8%. En este marco se dan estas caídas de los patrones registrados en el IMSS, pero ¿qué es lo que dice esta institución sobre esta reducción de empleadores, Mon? Lo que informó el IMSS ayer es que la reducción de empleadores se debe a la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas. No dieron más detalles, se lo achacaron a estas medidas de seguridad que están ahora en los registros patronales. Ahora, Banco Base refirió en un reporte que el total de patrones tiene disminuciones mensuales, ojo, en 22 de los últimos 23 meses, o sea, es algo que lleva de manera sostenida durante todos estos meses, y una caída de cerca de 28,200 patrones respecto a marzo del año pasado. Además, aquí recordemos que hemos hablado sobre la inclusión de los empleados de plataformas digitales. Esto es, por ejemplo, los conductores de aplicación. Si no se consideran esos puestos de trabajo, se registraría un crecimiento anual de solo 0.46%. Este es el menor crecimiento anual para un mes de marzo desde 2021 y antes de ese año, desde 2009. Pero ¿cómo le está yendo a las personas que sí están cotizando en el Seguro Social? Pues los cotizantes tuvieron un salario promedio de 663.50 pesos diarios, lo que representa un aumento de 7% anual, pero considerando la inflación en el periodo, el crecimiento real del salario base de cotización promedio es de 2.5%, Mon. El Seguro Social ahorita tiene inscritos a 1.02 millones de empleadores al cierre del primer trimestre del año, y en marzo se crearon poco más de 32,900 plazas con seguridad social. En lo que va de este 2026, la economía, por su parte, lleva acumulados más de 207,600 puestos, de los cuales 80% corresponde a trabajos permanentes y el resto a temporales. Oye, y hablamos de trabajos y demás, pero no solamente es la cantidad, sino las condiciones y qué tanto estamos pudiendo ordenar el tema laboral. Cuánto, cómo, en qué condiciones trabajamos en México. Y ahora estamos hablando de que el Senado aprobó por unanimidad la obligación de que los empleadores registren de forma digital las horas laboradas de los trabajadores a su cargo. Y si no lo hacen, van a recibir una sanción de hasta 586,000 pesos. Y a ver, aquí, antes de lanzarnos con más datos, déjame preguntarle a la gente que escucha el Daily si ustedes registran su hora de entrada y de salida en sus trabajos. Si eso es un requisito, si es opcional, si registran la entrada pero no la salida, en fin, cuéntenos cómo funciona en sus trabajos. Y pues detrás de esta iniciativa, uno de los principales motivos que mencionaron los legisladores es que el registro electrónico es necesario para contar con evidencia del cumplimiento de la reducción de 48 a 40 horas laborales a la semana. Por esto, los patrones deben conservar la información de las horas de entrada y de salida para ver que, como decías, cumplan con este nuevo estatuto y lo puedan proporcionar a la autoridad. Si no se cumple con este registro, la multa es de 250 a 5,000 unidades de medida y actualización. Las UMAS, que equivale a 29,327 en el monto más bajo y supera los 586,000, que es el monto que ya nos habías comentado, Mónica. Como uno esperaría dentro de la discusión, pues los partidos de oposición tienen su postura y respaldaron esta reforma, lo que sí haciendo énfasis en que van a insistir en que haya 2 días de descanso por cada 5 de trabajo a la semana. A ver, la Constitución establece que de cada 6 días de trabajo se deberá otorgar por lo menos un día de descanso con goce de salario íntegro. Bueno, pues la oposición está empujando para que sean por cada 5 días de trabajo 2 días de descanso a la semana. Y bueno, entre ellos Raimundo Bolaños, el senador del PAN, dijo que no es una reforma laboral integral, sino una especie de paliativo ante una crisis del modelo laboral y de productividad que está arrastrándose en un espacio en donde no hay condiciones reales para el trabajo. Y como es de esperarse, no se ponen de acuerdo. Manuel Reyes Carmona, que es senador por Morena, dijo que establecer el registro de la jornada laboral es un acto de justicia para garantizar que no son simulaciones, que no hay abusos y que el tiempo de trabajo
se respeta conforme a la ley, recordando que las jornadas excesivas no incrementan la productividad. Y bueno, mientras unos buscan ponerse de acuerdo en temas laborales, Diana, hay decisiones que no pasan por el mercado, por temas de productividad, sino que son algo mucho más básico, y estoy hablando del acceso a la salud. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Y es que el Servicio Universal de Salud va a cubrir las enfermedades con mayor mortalidad en México. Eso nos dice Dulce Soto, nuestra colega autora de esta nota. De hacerse realidad este servicio, que está programado a que entre en vigor en enero del 2027, va a ser realmente positivo para los mexicanos porque está planteado que toda la población que cuente o no con seguridad social va a tener cobertura de enfermedades que más muertes causan en el país y las consultas o procedimientos médicos con mayor demanda. Por ejemplo, las urgencias médicas tendrán cobertura universal e incluirán la estabilización de los pacientes, además de toda la atención y tratamiento que necesiten. Las mujeres con embarazos de alto riesgo serán atendidas en los mejores hospitales cercanos a sus domicilios. En caso de emergencia obstétrica podrán recibir atención inmediata en cualquier institución pública para disminuir las muertes maternas y mejorar la atención, ya que en 2025 se registraron 470 defunciones por complicaciones en el embarazo, parto o puerperio. Otro de los casos muy importantes de atender es a los mexicanos que sufren un infarto. En este caso podrían acudir a la clínica más cercana para que los estabilicen y después serían trasladados a un hospital cercano y más resolutivo con servicios de hemodinamia universales, porque bueno, ya sabemos que las enfermedades del corazón son la primera causa de muerte en México. Nada más en 2024 murieron más de 192,000 personas en México por estos padecimientos. También las personas que sufran eventos cerebrovasculares como una embolia o un infarto cerebral podrán ir a los hospitales más cercanos que estén mejor equipados a fin de garantizar una atención rápida y de calidad, porque estos males representan la 7ª causa de muerte de los mexicanos, con más de 34,700 decesos al año, y sabemos que el tiempo aparte es determinante en estos problemas de salud. Y bueno, sabemos que en México también un caso que hay que atender con mucha urgencia es la atención al cáncer de mama, porque es uno de los más frecuentes en las mujeres. 8,400 personas fallecen al año por este tipo de cáncer, así que también se crearía un modelo universal para la atención del cáncer de mama, que esto iniciará en el Hospital Oncológico para la Mujer en la Ciudad de México, en La Pastora, donde las mujeres con o sin afiliación, eso es muy importante, podrían hacerse mastografías y biopsias. Y si salen positivas a este cáncer, recibirían el tratamiento en la unidad más cercana. Este modelo buscaría ampliarse a nivel nacional. Esto independiente al tema de que si gripas, que si diarreas, que si otro tipo de problemas, Diana. Sí, exactamente. Estos también tendrán cobertura universal. Se podrá acudir a la clínica más cercana para su atención. Y otra de las buenas noticias es que quienes reciben tratamiento para enfermedades complejas como cáncer, VIH, insuficiencia renal, trasplantes, y que pierdan el acceso a seguridad social por desempleo u otras condiciones, podrán continuar con sus tratamientos a través de este programa del Servicio Universal de Salud. Esperemos que este proyecto de Servicio Universal de Salud pueda dar inicio, como se dijo, en enero del 2027, porque sabemos que el tema de salud no es opcional y en México es una gran necesidad. Diana, gracias por estar hoy en Expansión Daily. Al contrario, Mon, muchas gracias por invitarme. Y a ustedes, recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en redes sociales de Expansión, en todas @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC. Con más de 50 millones de viajes, la unión más cercana entre dos puntos. Ecobici y HSBC presentó